Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cumbre Engranaje Neurodiverso Rolicop 2024. Es la primera cumbre en el mundo hispano creada para ayudar a padres de familia y educadores de niños neurodiversos y que tienen barreras para el aprendizaje. Mi nombre es Lina Méndez, soy la fundadora de esta cumbre y del programa educativo Rolicop. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales desde Guatemala y ellas son la doctora Maya Alonso. Ella es magíster en logoterapia y análisis existencial. También es escritora de los libros Despierta, Espejos y la otra cara del dolor. Y tenemos a su hija, la doctora Paula Alonso, licenciada en psicología clínica. Bienvenidas. Gracias, muchas Gracias. gracias. Para nosotros también es muy lindo poder participar por primera vez en una cumbre de neurodiversidad, así que estamos felices y listas para poder compartir con todos. Gracias, gracias. Bueno, yo sé que como familia ustedes han transitado un camino en torno a la neurodiversidad. Nos gustaría que nos compartieran un poco acerca de lo que han vivido. Empiezas, Sí. a ver. Bueno, yo desde los 11 años fui diagnosticada con epilepsia, y desde ahí empezó como todo nuestro proceso con este padecimiento, ¿verdad? Algo bien importante que yo pude aprender durante este camino y bueno, sigo aprendiendo es que este padecimiento no solo me llegó a mí, llegó a toda mi familia y creo que eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El padecimiento médico no llega única y exclusivamente a la persona que lo padece, sino también a toda la familia involucrada, ¿verdad? Em, Otra cosa que es bien importante resaltar es que por eso mismo sé que cada uno vivió este proceso de manera distinta, ¿verdad? La aceptación del diagnóstico fue de manera distinta. Y creo que si hoy les hiciera la pregunta a cada uno, pues tendría cuatro historias distintas, ¿verdad? Entonces, bueno, empiezo a los 11 años con los ataques convulsivos, y empezamos a buscar pues respuestas de qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿verdad? Y llegamos a muchos exámenes, a muchos laboratorios, hasta que pues nos dijeron que tenía este, este padecimiento, ¿verdad? Neurológico. Y la noticia, lastimosamente, no fue recibida tan de buena manera, digamos, porque me recuerdo que el doctor que nos dio la noticia, enfrente mía me dijo y le dijo a mis papás, su hija no va a tener una vida normal. Entonces hay que tener muchos cambios en su vida, en cómo hacen su rutina, ¿verdad? Y yo me recuerdo que mi mamá lo que le dijo a mi papá fue, yo voy a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Yo no me voy a quedar con esta respuesta. Eh, y eso hizo, hasta que después de búsqueda y gracias a Dios encontramos al que actualmente es mi neurólogo, el doctor Jenner Velázquez, y pues ha sido una gran bendición en nuestras vidas. Eh, También pasé por muchos cambios de medicamentos hasta que llegara a encontrar el medicamento que me tuviera controlada, ¿verdad? Entonces, fue un proceso largo, no solo el tema de aceptación, sino también de encontrar el médico con el cual no solo yo, sino también mi familia se sintiera segura, tranquila, porque eso es lo que el médico nos ha dado, mucha paz, nos ha dado mucha información sobre este padecimiento, que creo que es algo bien importante en este proceso, ¿verdad? Informarse correctamente sobre lo que uno tiene, lo que uno padece, y si hay que hacer unos cambios, pues se hacen, ¿verdad? Así es. Y, y bueno, tuve mucha ayuda de mi familia, eso es algo bien importante, la red de apoyo, Ujú. pero también tuve un proceso de acompañamiento terapéutico, entonces creo que ha sido un proceso largo, duro, pero muy bueno. De mi parte puedo decir que nos tomó totalmente de sorpresa. Justo es como dice Paula, a los 11 años se estaba bañando y tuvo como un desvanecimiento.
luego se volvió a bañar y tuvo otro. Ahora vemos que tal vez no eran desvanecimientos, sino que llegábamos más tarde de su proceso convulsivo. Una cosa para los papás es muy duro, es muy difícil. Y la dificultad está en que no terminas de asimilar lo que está sucediendo, ni siquiera le conoces el nombre y tienes que seguir haciendo todo lo que hay que hacer. Como bien dice Paula, la noticia en primera instancia no fue dada con la empatía, con el cuidado o con el profesionalismo que se debe dar. Tampoco fue acompañada de información oportuna, entonces nos situó en el espacio del miedo y de la incertidumbre. Y entonces nosotros utilizamos con mi esposo los recursos que teníamos, y menos mal que lo teníamos, porque creo que utilizamos nuestro sentido común para decir, vamos por una segunda opinión, y utilizamos la fe para esperar un milagro, cualquiera que esté fuera, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, les voy a decir que en aquel entonces para mí el milagro era, yo necesito que mi hija sane. Hoy por hoy no es eso, aunque claro que quiero que mi hija sane, quiero verla libre de medicación. Claro que lo quiero, claro que lo anhelo y claro que es posible, pero en el recorrido muchos milagros suceden y no solo el que uno está pensando que va a suceder. Entonces, como padres no tenemos palabras para describir. Paula lo dice bien, uno solo es el paciente, pero toda la familia somos los dolientes. Así es. Es decir, tanto el paciente como la familia somos dolientes y necesitábamos ese acompañamiento, esa comunidad. Así que nos fuimos de este médico que creo que, que nos dio la noticia de manera muy abrupta, la sentí con muy poca información. Nos fuimos con otro que en su momento también nos sirvió, nos ayudó, sobre todo el segundo doctor que visitamos me dio a mí mucha seguridad para poder moverme en el colegio porque todo este tipo de padecimientos viene con un estigma, con el estigma de mi hijo o mi hija va a ser rechazado, va a ser señalado, no lo van a querer en el colegio. Vienen muchos esos miedos, pero este médico me dio a mí sí toda la información y toda la seguridad para poder ir a la dirección del colegio, a la coordinación, plantarme, solicitar lo que Paula por derecho tiene, traer información oportuna para que ellos también pudieran saber qué condiciones tenía la alumna y cómo necesitaban responder a ciertas necesidades. También nos ayudó a marcar límite, qué sí es y qué no es, hasta dónde llegan em, las limitaciones, porque creo que uno de los grandes retos en medio de la neurodiversidad es no ponerle a mi hijo o a mi hija más límite del que en verdad tiene. Así es. Entonces, sí está limitado, sí, en esto, pero en todo lo demás no. Entonces, eso fue para nosotros hasta llegar al doctor Jenner Velázquez, que qué impresionante la labor de un médico acompañando, de un psicólogo, de un psiquiatra, acompañando a una familia para esto. De verdad que ahí sí puede haber un cambio de vida y de calidad de vida. Cuando uno llega con el especialista correcto, fueron años, han sido años de dolor, de miedo, de incertidumbre, de parálisis. Sí, lo hemos vivido, pero también de crecimiento en fe, en valentía, en unión, en unidad, en vínculos fortalecidos, tanto de los padres, con nuestra hija, entre las hermanas, entre toda la familia, de romper límites, de no es demostrarle a nadie, sino demostrarnos a nosotros mismos que la vida y la calidad de vida es posible en medio de las diferencias y dentro y en medio de la neurodiversidad. Así es. Es como ir más allá de un diagnóstico, ¿verdad? Y lo que ustedes decían, cuando tenemos fe, creo que el Señor le empieza a dar como ese sentido y ese propósito a todo, aún en medio del dolor. Yo las entiendo mucho porque también he vivido todo este proceso que ustedes cuentan con mi hijo. Y sí, y lo que ustedes traían acerca del doctor, de los médicos, de hacer esos cambios, creo que como padres es muy importante como esa red de apoyo para nuestros hijos, darles y buscar ese médico aliado, ¿verdad? Que nos va a brindar ese apoyo
y esas herramientas que necesitamos para que nuestros hijos salgan adelante. Bueno, me gustaría preguntarles qué pasos pueden tomar los padres para aceptar el diagnóstico de su hijo y encontrar ese sentido en él. Ah, creo que el primer paso es vivirlo, o sea, vivirlo, vivir con lo que trae, con lo que viene, con las emociones, con la incertidumbre, con el esto lo sé, esto no lo sé. La aceptación llega cuando uno va comprendiendo, porque uno no puede aceptar algo que no comprende. Uno no puede aceptar algo a lo que no le puede poner nombre. Y si bien, como no soy neuróloga, no puedo comprender específicamente de qué trata esto, aunque ahora pues ya podemos comprenderlo mucho más, sí requiero saber que la vida probablemente no va a ser igual, pero el hecho de que no vaya a ser igual no quiere decir que la vida vaya a ser mala. Diferente no es igual a malo. Entonces, creo que lo primero es vivirlo, no maquillarlo, no hacer como que no duele, como que no importa, como que todo vamos a poderlo y que no es verdad. Cuando se habla del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos vamos a los versículos anteriores, se habla ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando ahí? Se está hablando de aprender a vivir en toda temporada, aprender a vivir con lo mucho y con lo poco, aprender a vivir en lo espacioso y en lo estrecho, aprender a vivir en la salud y en la enfermedad. De eso habla. Entonces, yo creo que lo primero es eso, vivirlo sin maquillaje, sin máscara, darle espacio a nuestras emociones a ser expresadas, vividas, sentidas, aprendiendo. Se va aprendiendo porque no es tan fácil. No importa que seas psicólogo, que seas lo que sea, no es tan fácil. Número dos, acompañarte de un profesional en el asunto, porque ese profesional va a tener información que te clarifique qué es exactamente lo que estás viviendo. Y no puede haber aceptación sin claridad de algunas cosas. No todo lo vamos a comprender, pero las partes que podamos comprender, así es. Y yo creo que nuestra aceptación llegó en el camino. Creo que no fue, creo que hubo un día en que tanto mi esposo como yo pudimos decir, muy bien, esto es lo que le pasa a mi hija, así se llama el asunto, es idiopático, no se sabe de dónde le vino. Ya después de haber elaborado y procesado todas las preguntas que tuvieron respuesta y las que no tuvieron respuesta y las que no tendrán. Un diagnóstico idiopático es no se sabe de dónde vino esto. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? La aceptación no es solo saber el hecho. La aceptación es integrarlo y decir, integrarlo como parte de mi vida y de mi historia. Y algo que me sirve también a mí es saber que todo lo humano es temporal. Así que creo que a la aceptación se llega caminando, en los días malos y en los días buenos, en los días en los que hay compañía, en los días a que a uno le toca vivir solo, en los días que uno se equivoca como padre frente a lo que está conociendo, en los días en que uno lo hace muy bien, en esa cotidianidad, ahí es donde llega la aceptación poco a poco. Pero bien, Me encanta cuando tú dices la aceptación se llega caminando y creo que sí es súper importante caminar con la mano de Dios porque a veces sí es mucha incertidumbre, ¿verdad? sí, por Pero supuesto. sabemos que Él nos ayuda, que Él nos ayuda. ¿Qué aciertos y desaciertos han tenido durante este proceso que ustedes recuerden que ustedes dicen, esto fue un desacierto, pero también esto es un acierto inmenso que también les puede ayudar a los padres que hoy nos escuchan o a educadores también que pueden aprender? Porque sé que también nos van a contar una historia de éxito poderosa. Ok, personalmente, un desacierto que yo tuve fue, y justamente esta semana se los comenté a ellos, en un momento en donde yo ya no quería nada, no quería saber nada de esto.
Siempre me ha preocupado como mucho el futuro si esto sigue avanzando, ¿verdad? Y entonces un desacierto que tuve fue que en una semana yo dejé de tomar mi medicamento, ¿verdad? Pero eso fue reciente. Eso fue reciente. Ujú. Y justo se los comenté esta semana, porque yo siempre he tenido como esta ilusión de tener familia y tener hijos. Y en un congreso de neurología que tuve durante mi carrera de psicología, pues justamente mencionaron el medicamento que yo tomo desde hace como unos 8 años y las consecuencias que tiene si yo quedo embarazada, digamos, ¿verdad? Entonces, me pegó mucho al conocer eso y todo el proceso que una mujer con epilepsia tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que cambiar de medicamento y con ese nuevo medicamento estar controlada para poder quedar embarazada, ¿verdad? Entonces es un proceso muy largo. Y yo dije, yo no he tenido crisis en un buen tiempo, ya como un año. Y dije, no, yo creo que ya no necesito, ya estoy cansada, ya no voy a tomar mi medicamento, ¿verdad? Pasó esa semana sin que yo tomara el medicamento. eh, y como ahora pues ya me desvelo un poquito más, antes sí tenía como esa limitación de a las 7 de la noche nosotros apagábamos las luces de la casa, aunque ellos no tuvieran sueño, pero Todos. yo tenía que dormir mis 10 horas, entonces ya ahorita que ya está un poquito más controlada, pues ya me desvelo un poco más, pero no tomé mi medicamento y me desvelaba. Y después de esa semana empecé a tener muchos movimientos mioclónicos y entonces me entró el miedo otra vez de la niña de 11 años y yo dije, no, si todavía necesito el medicamento por órdenes del médico, yo tengo que seguir con esto, aunque a mí me canse, a mí me frustre. eh, y creo que es un desacierto que tuve, pero esto me recuerda también que aunque tal vez yo ya no tenga una crisis, yo me tengo que seguir cuidando, Ujú. no solo por mi bienestar, sino por el bienestar de mi familia, porque sé que implica también que ellos se preocupen, se estresen, estén ahí. Y yo sé que ellos lo hacen porque son mi familia y siempre me han apoyado en eso, pero no quiero como darles esa carga, porque para mí siempre ha sido como yo les doy esa carga cuando me pasa alguna crisis y no quiero que ellos vuelvan a pasar por eso después de ya tanto tiempo que no lo he tenido. Entonces, es un desacierto que yo he tenido, pero siento que también un acierto que hemos tenido como familia es que siempre esto ha salido más de alguna plática de cómo nos hemos sentido, nos hemos apoyado mucho. Siempre tengo en mente cuando mi mamá me contó que en una crisis muy fuerte que me dio, íbamos de viaje y mi hermana, la pequeña, me puso su mano, ¿verdad? Y ella empezó a orar mientras yo tenía una crisis en el carro. Toda mi familia empezó a orar eh, y creo que es algo que nos ha sostenido mucho, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Paula tiene hoy 24 años. Esto empezó a los 11. Em, y me gusta que no diga sus desaciertos cuando era niña, ni cuando era adolescente. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera los catalogaría de desaciertos. Lo que sí les vamos a contar son los desaciertos de nosotros. Creo que una de las cosas, creo que un desacierto enorme que podemos tener como padres es minimizar lo que nuestro hijo está pasando y normalizar lo que nuestro hijo está pasando. Es decir, cuando Paula hace algunas semanas me cuenta, fíjate que estaba harta y cansada, yo hago el recuento nuevamente que esta mujer ha estado tomando medicamento desde los 11 años y eso ya es mucho tiempo. Entonces, recordarme que aunque haya espacios de tranquilidad y de paz, que qué bueno que los hay, recordarme que ella sigue en una batalla, que sigue en una lucha, que sigue presentándola todos los días y creo que eso es bueno, no minimizar lo que les pasa, no naturalizarlo como, ay, bueno, para nosotros esto ya es así, porque podríamos terminar ignorando el dolor de nuestra familia y de nuestros hijos que siguen dando esa batalla. Uno de los desaciertos que hicimos, voy a empezar por los desaciertos. A ver, desaciertos nuestros.
Ah, cuando tienes más de un hijo, el corazón se te va a proteger, a extraproteger y sobreproteger al que está padeciendo algo. El gran desacierto, y ahí hay dos grandes desaciertos. Número uno, la sobreprotección, porque cuando hablamos de la sobreprotección es algo que mi hija, independientemente de su condición, no necesita. Tus hijos necesitan algo, sí, pero no más de lo que necesitan, independientemente, o sea, tienes que ver cuál es su condición, qué están afrontando, cuál es el diagnóstico, en qué parte del camino van, porque el camino se avanza y el camino de las condiciones también pueden avanzar. Hay algunos que son estáticos, hay otros que avanzan, hay otros que avanzan aceleradamente, hay otros que avanzan más despacio. Entonces tengo que ubicarme en qué parte del camino va mi hijo o mi hija y en qué parte del camino voy yo, porque si no, ella no es la misma niña a la que le diagnosticaron a los 11 años epilepsia. Hoy por hoy es una mujer de 24, que ya es licenciada en psicología, que está sacando una maestría, que ya trabaja. No la puedo ver ni la puedo tratar como aquella niña de 11 indefensa, que le estaban dando un diagnóstico muy duro en aquel momento, y no que ahora no lo sea, pero no es la misma niña. ¿Me explico? Entonces, tienes que considerar en qué parte del camino va tu hijo, tu hija, cuál es su edad, y en qué parte del camino de su propia condición va, y también en qué parte del camino vas tú. O sea, que el primer gran desacierto es la sobreprotección y no considerar que hay asuntos que ya cambiaron. De hoy para mañana ya la cosa pudo haber cambiado. Número dos, con esa sobreprotección viene el olvido de los demás, incluso de los padres. Entonces, en algún momento, la cosa fue así. El nuevo neurólogo que amamos, el doctor Jenner Velázquez, nos dijo parte del tratamiento del cerebro de Ana Paula y en realidad de cualquier cerebro humano es que haga deporte. Me recuerdo que, o sea, solo nos lo dijeron y mi esposo, el primer anuncio que vio de deporte es, Paula, ya estás inscrita. Y gracias a Dios, él la inscribió en voleibol y resultó que esta niña sería excelente para jugar voleibol de playa y voleibol de salón e incluso ha representado a Guatemala dentro y fuera del país. Lindo. Así que fue una cosa muy linda. Pero ¿qué pasaba? Que entonces encontramos eso y a estos padres que no habían visto a su hija sonreír en mucho tiempo o animarse, eso pero los puso felices, pero esa felicidad nos puso como aquí, solo miro esto. Y teníamos dos hijas más. Nos íbamos todas las vacaciones de Semana Santa a Honduras, a que ella participara, pero entonces todas las vacaciones se trataban de Paula. Muchas cosas empezaron a tratarse de Paula. La hora de dormir se trataba de Paula. Y ahí es donde uno también tiene que despertar y ver que todos los hijos, los que están padeciendo algo y los que no, aunque en realidad todos nuestros hijos padecen algo, lo que sea, aunque no sea de la neurodiversidad, aunque no sea un asunto físico, todos nuestros hijos nos necesitan. Entonces, nuestro gran desacierto en algún momento fue que todo se trataba de Paula y eso lo hace el miedo. Y el amor, voy a decir, eh, entre esa mezcla entre miedo y amor, que yo quiero lo mejor para ella y me quiero sobreesforzar. Y ahí es donde nos equivocamos. Nuestras hijas hablaron con nosotros y nos hicieron ver que todo se trataba de Paula. Y entonces ahí es donde se requiere mucha humildad para decir, es verdad, me estoy equivocando, para no victimizar a los hijos, para no hacerlos pequeñitos a causa del diagnóstico y no ponernos a defender nuestra conducta con nuestras otras hijas, ni a defender a Paula sino admitir, tienen razón y las próximas vacaciones serán distintas. Tienen razón y perdón, tienen razón. Creo que esos dos fueron nuestros más grandes desaciertos. No puedo decir que el miedo es un desacierto, no puedo decir que el cansancio es un desacierto, pero sí no descansar y apoyarse en otros es un desacierto. Mientras mejor estén los padres que cuidan, mejor va a estar el que es cuidado y los demás hijos de la familia.
de acuerdo. Ahora, nuestros grandes aciertos quizás sean conservar la fe en medio del proceso. Nuestros valores y nuestra fe nos han llenado el corazón y nos han sostenido en momentos totalmente inciertos. Una fe valiente, una fe que no necesita que todo esté bien para hacer, sino es la fe con la que uno camina en medio de la oscuridad, aunque no se prenda la luz. La fe que uno camina en medio, con la que uno camina en medio del dolor, aunque siga doliendo. Ese creo que ha sido nuestro acierto. Y el segundo es apoyarnos en nuestro neurólogo, decirle todo y hacerle caso en todo. Excelente. Qué hermoso todo lo que nos están compartiendo y definitivamente ver ese testimonio en la vida de Paula, o sea, después de un diagnóstico y que ella pueda ser una gran deportista, una gran profesional de la salud, aún sé que va a ayudar a muchísimas personas más desde su vivencia. Ahí nos podemos ver toda esa red de apoyo que ha tenido de sus padres. No perfecto, ¿verdad? Porque como tú decías, en el camino es que vamos aprendiendo y de pronto vamos modificando y reconocer lo que tú decías es definitivamente un punto muy importante para tener en cuenta. Y bueno, ahora les hago la pregunta que ya me la respondiste un poco porque, y lo puedo ver, y es ¿cuál es el papel que juegan para ustedes las creencias y los valores en la familia en darle sentido a ese diagnóstico que han Bueno, vivido? Todo eso es lo que nos ha sostenido desde el primer día que tuve mi primera crisis convulsiva hasta el día de hoy, ¿verdad? sí. Sí, Eso es lo que realmente ha sostenido tanto a mis papás, a mis hermanas, desde su postura frente a este diagnóstico y lo que me ha sostenido a mí. No te voy a negar que en algún momento, pues sí, me enojé, ¿verdad? Por esto que estaba pasando. Ujú. Eh, Y con Dios. y con Dios, o sea, Ujú. me recuerdo que estábamos en la iglesia y dijeron levanten sus manos y adoren y yo estaba con los brazos cruzados y mi expresión lo decía todo. Y mi mamá me dijo, no voy a descansar hasta que te reconcilies con él por la vida que te ha dado. Y puedo decir ahora que es lo mejor que me ha pasado, porque si bien ellos no han estado en todos mis momentos de tristeza y dolor, porque también uno se aísla, ¿verdad? Ujú. Yo sé que el que ha estado siempre conmigo es él en toda y él me ha dado temporada, ¿verdad? respuestas, él me ha dado consuelo, él me ha dado paz y sí, como te digo, él lo sostiene todo. Él sostiene esta familia, él me sostiene a mí y sostiene nuestras vidas. Sí, quiero hacer una diferenciación entre valores y creencias. Hay muchas creencias que tenemos acerca de este tipo de condiciones, trastornos o padecimientos. Ujú. Y estamos en una sociedad que no le gusta el dolor. Yo acabo de escribir un libro, justamente, se llama La otra cara del dolor. Y una de las cosas que yo planteo acá, que por cierto está en Amazon ahí por si lo quieren buscar. Por favor. Una cosa que yo planteo acá es que necesitamos integrar el dolor. Bueno, no es que necesitemos integrar el dolor está integrado. Necesitamos reconocer que el dolor es parte de la existencia humana. Y hay ciertas creencias que no tienen nada que ver con la fe y no tienen nada que ver con los valores ni las virtudes que persiguen de pronto este tipo de condiciones, la neurodiversidad como tal. Y de esas creencias hay que deshacerse. De esas creencias de qué hice mal yo para que esto pasara, de las creencias de que esto puede ser un castigo, de las creencias que algo muy malo pasa con Paula por este tipo de asunto, porque creo que esas son creencias que vienen de la ignorancia y que se refuerzan en una sociedad que no sabe acompañar al doliente. ¿Por qué no sabe acompañar al doliente? En este libro yo planteo que hay dolores que son evitables y eludibles, y hay dolores que son
sumamente innecesarios, pero hay dolores que no. ¿Ustedes creen, si hubiésemos podido evitarlo, lo hubiésemos evitado? Si hubiésemos podido eludirlo, lo habríamos eludido, pero no. Este dolor que nos tocó vivir como familia, a Paula como la que padece, pero ya no la veo, ¿saben que ya no la veo como padeciente, aunque lo entiendo que sí, sino Paula se ha transformado en la mujer que lo afronta, que no es lo mismo, ya saben. En nuestro caso en particular, yo sé que cada uno tiene un caso distinto y que no todo se puede vivir como se vive este tipo de epilepsia y que no todas las epilepsias se pueden vivir como ella lo vive. Entonces, entender que nuestro caso es único y que estamos haciendo lo mejor posible al vivirlo como lo vivimos. Eso. Segundo, que quitar todas esas creencias y tabúes sobre todo esto, y por eso es importante ir en búsqueda de la verdad médica al respecto, de la verdad social al respecto, incluso de la verdad espiritual al respecto. Entonces, yo me recuerdo que hay una historia plasmada en la escritura en donde se ve a un hijo padeciendo y la pregunta a Jesús es, ¿quién pecó? Ujú. ¿Él o sus papás? Y Jesús dice, ni él ni sus papás, porque parece que hay una creencia en la sociedad que algo muy malo debiste haber hecho para que esto te pasara. De esas creencias hay que soltarse. Eh, de esas culpas hay que soltarse. De Está bien porque es parte de la realidad. Mi hija no podrá hacer algunas cosas. Ustedes no pueden imaginar lo que yo pasé cuando mi esposo y el médico le dijeron a Ana Paula, sí puedes manejar, conducir vehículo, pero sabe una cosa, sí puede, tiene una licencia de conducir y lo hace y sí puede. Hay creencias de las que debo deshacer, pero a los valores, a los de valores necesito abrazar. ¿Qué valores nos han acompañado acá? Yo creo que podría decir tres. El amor, por sobre todo, el amor. Volcarnos a amarla y amarnos. Y amarla quiere decir también que va a sus citas sin falta al neurólogo, que toma su medicamento sin falta, salvo esta vez, que hace, ¿verdad? Que se hace todo lo que hay que hacer, que si el médico dijo deporte, ahí estamos. Que si el médico dijo apagan la luz a las 7, la luz se apagó a las 7 por mucho tiempo. Su hermana muy pequeñita, su otra hermana mayor, a las 7 apagábamos todo hasta que a conciliar el sueño y poner esto de blackout porque su sueño, ¿verdad? Tenía que ser profundo. Y cuando ella ya se dormía, en silencio nos levantábamos, ellas a continuar alguna tarea, nosotros a continuar la vida hasta que nosotros durmiéramos. Y eso es amor. Pero Ujú. amor también es acordarse que las otras niñas sí pueden desvelarse. ¿Me explico? Sí, Entonces, el amor. Segundo, la fe. Porque sin fe, esto nosotros no podríamos haberlo vivido. Eh, la fe que te sostiene en medio del dolor. Y no algo que se parece a la fe o que hemos creído que es fe, que lo único que quiere es sacarte de aquí. Porque a veces se puede salir y a veces no. sí, O sea, es así, es así. La fe no te miente, la fe te equipa, la fe le da sentido a todo, incluso al dolor, a la incertidumbre. Ese es el asunto, sí. ¿verdad? Y creo que el tercero, no sé cuál dirías tú, creo que la responsabilidad. Aunque Paula estuviera afrontando esto, ya conociendo lo que sí podía hacer y lo que no podía hacer, eh, habían normas que eran para todos por igual. Yo le decía a Paulita, ¿y te acuerdas? En esta casa, te voy a contar algo que pasa en nuestra casa. En nuestra casa no se pueden perder materias. O sea, de que ese es un hecho que se puede perder, se puede perder. Pero ¿por qué decimos que no se pueden perder materias en cuanto al estudio? Estoy hablando cuando eran pequeñas. Sí, Porque tenés que pedir ayuda oportunamente y vamos a ayudarte a pagar un tutor, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible. No necesitas sacar 100,
pero sí necesitas ser esforzada, responsable, trabajadora, y si te hace falta algo, pues pedís ayuda y aquí te ayudamos. De tal manera que no te des permiso a solo perder una materia, no. Entonces, eso no cambió para Paula. Con todo y todo era Paula, y te acordás que hay que esforzarse, hay que hacer las tareas, claro, con las adecuaciones que ahora tenían, pero yo no quería que ahora como tiene epilepsia, ay, pobrecita, que solo descanse, o que no le dé el sol, ¿te acuerdas que nos decían, mire, que no le dé el sol? Entonces, ay, no, pobrecita, que no le dé el sol. No pobretear a los hijos, no pobretear a los hijos. Demasiados testimonios tenemos alrededor de la belleza que hay en medio del dolor, de lo increíble que hay en la capacidad dentro de la neurodiversidad como para que uno se ponga en posición de pobretear a los hijos. Sí. No, no, ahí que sigan. Entonces, Si los sí, limitamos, creo que ahí sí se sí, convierte en un límite. sí, totalmente. Y hay que enseñar, o sea, hay que platicar con el colegio para que tampoco lo limite. Sí. No es un permiso para hacer cosas que en otras circunstancias no se deben, no, no es un permiso. Entonces yo creo que básicamente en nosotros fue eso, el amor, la fe y la responsabilidad. Y que los padres también nos acompañemos en procesos terapéuticos, no solo los hijos que están afrontando el asunto, sino nosotros también. Nosotros hemos tenido unas experiencias hermosas en terapia como papás. Qué hermoso. Y también lo que puedo ver a través de estos valores que han fomentado en casa es el carácter, porque creo que sin duda Paula es una niña, una joven responsable, porque para ya ser una licenciada clínica es porque has tenido un sentido de responsabilidad. Y lo que ustedes han dicho es también creer, es creer en el potencial que sí tiene y enfocarse en lo que sí puede y Ujú. ver cómo ustedes les han proporcionado a ella todo lo que ella ha necesitado y ella hoy es quien es, ¿verdad? O sea, todo lo que ha formado en ella y florecer en medio del desierto, de lo difícil que se pueda ver todo, es de admirar y, doctora Paula, eres una inspiración para muchos, para mí lo eres. Y sé que para muchos padres y maestros y especialistas de la salud que hoy te escuchan y la ven, lo son. Para nosotros también lo es. Para esta familia, Paula es de inspiración también. Qué bendición. Bueno, qué importancia es, yo sabemos que es muy importante tener una red de apoyo y bueno, cuéntenos en ustedes cuál ha sido como esa red de apoyo que ustedes dicen, esta ha sido la red que nos ha ayudado para tener este éxito que hemos tenido. Ok, es importante saber que la red de apoyo siempre va a haber como un apoyo muy básico, que son los más cercanos, tu Ujú. familia, ¿verdad? Tus amigos. Y Sí, aparte está una red de apoyo que se enfocan meramente también en lo que tú estás viviendo, pero que están en esos días en donde tú ya no puedes más. Esa fue una de hecho, yo hice mi tesis, mi trabajo para graduarme como licenciada sobre el apoyo social y la calidad de vida en los pacientes con epilepsia. Y fue muy interesante eh, entender que los pacientes se quedan únicamente con su apoyo básico, ¿verdad? Y eso nos tiene que hablar a nosotros que necesitamos muchas más personas en nuestro círculo social. Y yo puedo mencionar que no fue únicamente mi familia la que estuvo presente, estuvieron mis doctores, mis maestros, mis entrenadores de voleibol, mis amigos, mi equipo. Muchas personas estuvieron involucradas, mis pastores, gente de la iglesia, familia que tal vez no es la que vive conmigo, mis abuelos, tanto maternos como paternos, mi bisabuela que en paz descanse, mis primos, mis tíos, mucha gente estuvo ahí. Tal vez en ese momento de dolor y de sufrimiento, uno no reconoce cuánta gente está ahí,
De hecho, amigos de mis papás también. Eh, Hay mucha gente, yo sí sigo aquí mencionando, es demasiada, pero yo sí considero que algo bien importante en cualquier momento, de hecho, para la calidad de vida de cualquier persona, haya o no haya un padecimiento, el apoyo social es vital, porque somos seres sociales y necesitamos de otros para sobrevivir, ¿verdad? Y algo bien importante que mi mamá me ha enseñado, pues ella es logoterapeuta y ahorita en la maestría que yo estoy sacando, pues es uno de sus lemas básicos, es que nosotros tenemos que salir al encuentro del otro y muchas veces lo que hacemos es aislarnos. Entonces perdemos de vista al otro, perdemos muchas oportunidades de crecimiento, de guardar recuerdos, de tener experiencias y que nos ayuden a crecer personalmente. Entonces el apoyo social es sumamente importante. Quiero leerles un fragmento del capítulo Los regalos del dolor del libro La otra cara del dolor. Qué hermoso. Uno de los grandes regalos del dolor son todas aquellas personas que vienen a acompañarnos, cada una en su forma particular, porque el dolor pareciera que nos hace cargar un peso extra en la vida, una carga que pesa mucho. Esa carga, ese peso extra puede volverse insostenible. Entonces aparece uno de los más hermosos regalos del dolor, las personas. Hay algunas que cuidadosamente retiran la carga pesada que llevo en la espalda, que su sola presencia trae alivio y paz. Se ofrecen voluntariamente a llevar algo de mi carga. Me alivian de tareas en ese momento, porque cuando pasamos un dolor necesitamos reservar fuerzas o adquirir nuevas. Hay amigos que son analgésicos, personas que hacen nuestro mundo mejor. Hay quienes sin tener tiempo abren los espacios y nos hacen tiempo. Hay amigos que nos hacen reír, hay amigos que nos impactan con su servicio, que nos dicen, Paula tiene tal cosa, no te preocupes, yo voy a traer a tu hija al colegio. Entonces, creo que parte de la belleza que el dolor nos trae es ver que estamos rodeados de prójimo y que podemos ser prójimo para alguien más. Eh, para nosotros yo no les puedo ni explicar la alegría, la alegría, la satisfacción, la gratitud, la bendición que sentimos cuando Paula nos contó de qué iba a ser su tesis. Es decir, Paula transformó la epilepsia que padeció en tesis de graduación y enfocada en calidad de vida y la importancia del apoyo social, de la red de apoyo. De alguna nos sentimos, todavía creo que estamos tratando de digerir. Es una maravilla De esto. celebrarlo. Sí, sí, Es muy y creo chévere. que sí, no se aíslen, sobre todo con algunos diagnósticos que, voy a decir la palabra, que estúpidamente traen vergüenza. Tenemos mal repartidas las vergüenzas, pero que nuestros hijos estén padeciendo no da vergüenza. Da dolor, pero no vergüenza. Padecer una enfermedad no da vergüenza. Padecer una condición, sufrirla, afrontarla, no da vergüenza. Entonces, la próxima vez que sientan vergüenza de verdad, cuestiónense si eso debiera llevarnos a dar vergüenza. Yo creo en la vergüenza como emoción regulatoria, pero no todo aquello por lo que me avergüenzo me debiera dar vergüenza. Así como no todo aquello de lo que me alegro me debiera dar alegría, ni todo aquello de lo que me enojo me debiera enojar. Aprendan a cuestionarse las vergüenzas y eso les va a permitir, como bien dijo Pablo, salir al encuentro del prójimo. ¿A qué? A pedir ayuda, a recibirla, a convivir, a poder respirar en medio de otro prójimo, otros aires, a adquirir fuerzas, porque las vamos a seguir necesitando para ir a librar la batalla cotidiana, salir al encuentro del prójimo y estar dispuesto a ser ayudado. Eh, ¿Saben qué requiere estos procesos? Humildad. Humildad para aceptarlos, humildad para vivirlos, humildad para compartirlos, humildad para transitarlos, humildad con el médico, humildad. Y la humildad te quita rigidez.
ese pleito de no quiero que esto sea así, no quiero que esto sea así, pero es. Entonces la humildad es reconocer que somos pequeñitos, indefensos, débiles, y para eso está el prójimo también, para darnos ayuda. Así es. Yo creo que cuando no se reconoce, ahí se cierran las posibilidades. Y aún se cierran las posibilidades para todos, tanto para uno como familia, como para nuestro paciente, nuestro familiar que necesita un poco más de ayuda, porque de pronto sí necesita un poco más de ayuda. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos contar con esta red de apoyo, con esas personas que es, como tú decías, son analgésicos en ese proceso que vivimos, porque, o sea, sí hay esperanza. Creo que nosotros que somos personas de fe sabemos que mientras haya vida hay esperanza, y si hay esperanza, la ciencia está avanzando y Dios escoge a personas como Paula, como ustedes, como en mi persona, porque creo que me incluyó a mí, con un propósito, ¿verdad? Con un propósito, y lo lindo es cómo empieza Dios a glorificarse, y de un diagnóstico todo lo que uno va viendo que se va desarrollando, ¿verdad? Y Claro. como esa lámpara, porque definitivamente son lámpara que alumbra la vida de otros, ¿verdad? Somos esa sal que también podemos dar esa sazón, pero por lo que llevan dentro. Y Mm, definitivamente en Paula podemos ver una mujer resiliente totalmente, que no se deja vencer, y es tanto que dice, bueno, yo quiero que en algún momento, ¿verdad? La medicina, la ciencia pueda avanzar, y también sé que el poder de Dios se va a manifestar para que claro, sí. todo se cumpla de mejor a lo que ustedes están esperando, con la ayuda de Dios. Bueno, y entonces me gustaría preguntarles cómo el entendimiento y la aceptación, que fue algo que nos hablaron desde el principio, les ha ayudado a ustedes a desarrollar esa identidad fuerte y positiva. Sé que ha sido un proceso, porque es como todo ese ciclo, ¿verdad? Del proceso de Paula cuando era tan solo una niña, su adolescencia, ya es una joven adulta que está experimentando muchísimas cosas en su colegio, en su universidad, ya ahora en su área profesional. O sea, ustedes han vivido muchas temporadas. Entonces, ¿cómo han logrado, ¿verdad? Que ella tenga esa identidad. ¿Cómo les han dado esos refuerzos, que nosotros como padres también podamos hacerlo con nuestros hijos? Bueno, voy a decir yo y luego tú dices, creo que como padres, amándola. El amor necesita ser expresado, el amor requiere acciones. Yo creo que si Paula voltea a ver su vida, nos va a voltear, o sea, nos va a encontrar. Hemos estado presentes, nos va a encontrar. Y no solo nosotros, mi esposo y yo. Mi esposo acá juega un papel imprescindible, importantísimo. Ni siquiera recuerdo si yo ya era logoterapeuta o no. No me acuerdo en qué etapa de mi vida yo estaba cuando ella tenía 11 años. Creo que no, todavía no era logoterapeuta. Ya era psicopedagoga yo. Entonces se supone que yo tenía muchos más recursos y herramientas para afrontar esto de una mejor forma. No, señores, yo soy la mamá. Yo soy la mamá. Eh, a mí se me caía el mundo cada vez que esta niña le daba algo, y mi esposo tenía esta fortaleza. Eh, yo a veces no sabía qué hacer y él siempre sabía qué hacer, o por lo menos a mí me lo parece. En algún momento, porque te acostumbras a escuchar los sonidos de cuando algo malo está pasando con tu hijo. En nuestro caso, y yo sabía que detrás de esa puerta algo estaba pasando. Y recuerdo con mucho dolor que una vez me paralicé y no podía alcanzar. ¿Se imaginan? O sea, no pude abrir la puerta. Sin siquiera pensarlo, abrió la puerta. Entonces, ¿qué requieren nuestros hijos? Creo que lo mismo que si no tuvieran nada. Amor incondicional, expresado, cuidadoso, amor responsable, amor, amor.
Número dos, vulnerabilidad, siento yo. Hablar con libertad de nuestros aciertos, desaciertos, pedir perdón, otorgarlo, como padres hablo. Eso, porque cuando los papás criticamos a nuestros hijos, cuando señalamos, los chicos no es que nos dejen de amar a nosotros, dejan de amarse a sí mismos. Y si nos vamos a la condición de la neurodivergencia, eso debería ser una razón para amarme, no para dejar de amarme. Desde un punto de vista más comprensivo y compasivo. Si yo tengo un mal día, me necesito más. Tengo una mala época, me necesito más. Entonces, creo que ahí, cuidándola, nuestros recursos se priorizaron para salud y educación de nuestras tres hijas. Pero la salud de Paula ha requerido más inversión. Pero se priorizan y se hace todo lo que no puede, todo lo que no puede, todo lo que no puede. Y se cree, ahí te ayuda la fe, y se cree que Dios va a proveer, que Dios va a proveer. Nunca hemos renunciado a que Dios haga un milagro instantáneo, nunca. Pero aprendimos en el camino que Dios que en mi mente chiquitita yo solo puedo ver un solo milagro. En cambio, Él, desde los 11 años de Paula hasta los 24 que hoy tiene, ha hecho muchísimos. Mucho, ¿No? porque Su ella ha ido en carácter. aumento, ella ha ido avanzando. Hay muchos niños que cuando convulsionan dicen, no, hay que tener mucho cuidado con una convulsión porque el niño puede retroceder en sus avances, puede retroceder y ahí podemos ver una joven deportista, una joven que está avanzando, que está haciendo maestrías, que no se conforma aún. Vemos que no es nada conformista, sino, no, vamos a seguir, vamos a avanzar. Vamos a seguir, Y sí. eso es, que me imagino que lo escuchó y eso es una palabra de afirmación, ¿verdad? Me imagino que usaban muchas de esas palabras de vamos para adelante, vamos a seguir. Y no solo las palabras, sino que la inscribía a su papá. Ya estás en el voleibol, ya estás acá. Mira, o sea, por eso digo que mi esposo tiene acá, porque él fue el que dijo, Paula, vas a ir a competir a Honduras. Ni siquiera le preguntó, me explico. O sea, Directo la estamos. oportunidad. No solo eran las palabras de afirmación y esperando a que ella las tomara, sino que ya estaba, ya Vamos, estaba eso ahí. excelente. Pero sí, creo que sería eso, el amor expresado, el no pobretearlos, No conforme. el hablar de la verdad también, de lo que nosotros estamos sintiendo, el llevarla a Dios y a la fe una y otra vez. Y eso creo. Sí, otra cosa que también considero es el autocuidado y también como tener este compromiso y responsabilidad conmigo misma, porque todo lo que ellos hacían, yo lo sabía, yo estaba consciente de que ellos iban a hacer cualquier cosa para que yo estuviera bien. Ellos iban a hacer ese esfuerzo por invertir en mi medicamento, en mis resonancias magnéticas, mis laboratorios, todo lo que el médico dijera, yo sé que ellos lo iban a hacer. Pero también eso requiere que yo tome este compromiso conmigo, esta responsabilidad de si ellos están haciendo todo por mí, yo también lo tengo que hacer por mí y por ellos. Ujú. Qué lindo. Cumplir con todo lo que tenía que cumplir, no necesariamente con el tema del diagnóstico, sino también como hija, Con la con vida. la vida, Ujú. con mis hermanas, con todo. Entonces, es también el reconocer que por tener un diagnóstico no me para la vida. Yo tengo que seguir cumpliendo con todo lo que me corresponde. Y yo sabía que incluso si ellos no estaban en casa y me daba una crisis, yo en parte me sentía segura porque en dado caso se quedaban mis hermanas. Y me acuerdo que una vez una crisis me dio y solo estaba mi hermanita, mis dos hermanas, y solo la hermanita más pequeña se dio cuenta. Y ella lo que hizo fue llevar un peluche de ángel que decía una oración. Y Mm. ella lo que hizo fue ir a mi cuarto mientras yo tenía la crisis y llevó el angelito. Es que era muy chiquita la bebé.
Pero Más entonces ella recurrió a lo que agarró su angelito ajá, a lo que ella vio aprender la hacer. oración y sabes una cosa, esa noche lo que nos despertó, porque por alguna razón no nos dimos cuenta que esta niña estaba convulsionando y la bebé tenía unos que 4 o 5 años por ahí, o menos, sí, unos 4 años quizás, Uno ve ahí, y lo que nos despertó fue el ruido del ángel, de mm, ese peluchito que decía una oración y ahí. Una cosa, y esto que decía Paula es el valor de la responsabilidad, la logoterapia define la responsabilidad como la capacidad, como más que una capacidad, como la voluntad de responder, responderle a Dios, responder a la vida, responder a tus padres, responderte a ti misma, responsabilidad. Y la valentía de Paula también, mientras Dios va haciendo a Paula crecer, nos hace crecer a nosotros y hace crecer a sus hermanas y Dios está haciendo todo por todos. sí, Pero tuvimos nosotros que ser valientes, arriesgarnos y tuvimos que admitir e integrar dolor y asuntos a nuestra vida, porque cuando se iba a graduar ella de bachiller en el colegio donde estaba, que también fue una belleza. Miren, si sus hijos ya están padeciendo algunas cosas, busquen los mejores ambientes para ellos, de verdad. Ya les está tocando afrontar este asunto. Traten de buscar un colegio que les sume, no que encima les dé carga, no que encima que les hagan bullying. No, 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 no. sí, Busquen bien los ambientes porque el ambiente nos puede sostener o nos derriba. Ella estaba en el mejor colegio que podía estar, refiriéndome a lo que hacía ese colegio por su espíritu, ¿verdad? Por su alma, por todo. Un colegio bello. Y al graduarse tenían esta actividad que era la caravana. El asunto es que en la caravana la gente se desvela. En la caravana hay fiesta, en la caravana se van echando, viajan en autobuses en diferentes regiones de Guatemala, en la caravana se van echando agua en el bus, en la caravana hacen travesuras. Y ahí fue donde nosotros tuvimos este gran cuestionamiento, esta gran pregunta, este gran reto. Y nos preguntan, ¿va a ir Paula a la caravana? claro. Y el asunto es que consultamos con el médico, consultamos con los directores y les voy a decir que siempre sí hemos querido. Queremos que nuestra hija viva y viva la vida. Y decidimos que sí, sabiendo que podía pasar algo. Tomamos las precauciones del caso en el sentido de que con el doctor, que el medicamento, que esto, que el otro. El colegio también llevaba una ambulancia, un equipo médico, todo como parte de lo que ellos siempre hacían, porque no solo Paula era un caso de riesgo, había tal vez un par de alumnos más y decidimos que queremos que viviera, porque hubiese marcado más su vida el no haber ido. Rápidamente les digo, ¿qué pasó? Convulsionó, convulsionó en el viaje, eh, la atendieron, se repuso y siguió su viaje y lo terminó. Claro, cuando me avisaron que convulsioné en el viaje, yo morí. Y dije, ¿cómo la mandé? Ta, ta, ta. Pero cuando la recibo de vuelta y escucho lo que vivió y sus experiencias, yo digo, no, sí, tenía que ir. Entonces, que Dios les dé ahí sabiduría. Que lo que no quieren es privar a sus hijos de vida. El diagnóstico puede privarlos de algunas cosas, pero no los puede privar de todo y no los va a privar de vivir. Así que esa valentía también la tenemos que tener los padres. Así es. Qué hermoso, Ujú. hermoso y qué retos, ¿verdad? Qué retos tenemos como padres. Y hay una palabra que me llevo de esta hermosa entrevista que hemos podido tener y es el sentido de responsabilidad, que es esa capacidad de responder, de hacernos cargo, tanto nosotros como padres, pero también cómo inculcárselo a nuestros hijos desde pequeños, porque vuelvo y lo reitero, Paula es una niña muy responsable y eso es algo lindo porque ustedes poco a poco la han ido llevando en el camino hacia lo que ella es hoy. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos, bueno, terminar esta entrevista
que ustedes les dijeran a toda la audiencia recomendaciones, qué estrategias pueden tener para poder llevar a sus hijos en medio de cualquier diagnóstico que vivan. Yo, obviamente, que puedan apoyarse de un profesional de la salud mental, ¿Mm? no solo para el paciente, sino para la familia completa. Tener ese espacio en donde uno pueda ser vulnerable y decir, ya estoy cansada o tuvimos una gran semana y estamos felices y lo vamos a celebrar. O, por ejemplo, los padres ya no aguantamos más, creemos que ya no, nuestros recursos ya no nos alcanzan, cómo podemos tener más herramientas para poder acompañarlo, para, para que él se sienta realmente acompañado y brindarle amor, estar presentes de la mejor manera, siempre apoyarse en los profesionales de la salud, eh, siempre hacer todas las preguntas necesarias con su médico, porque si algo sí vi con mis padres y que ayudó bastante fue que ellos nunca se quedaron con ninguna duda. Mi mamá llevaba lista de preguntas de qué pasa con esto, mire, y esta alimentación, la hidratación, el sueño, De todo lo todo. que yo oía o me decían, así que una vecina, mire, dicen que es buenísimo tal cosa, yo lo apuntaba y se lo llevaba al médico. Y si no se les ocurre qué preguntar, porque también me pasaba, que estaba frente al doctor y no se me ocurría qué preguntar, entonces yo empecé a preguntarle, ¿qué debería evitar? ¿Qué Mm, debo evitar? ¿Qué definitivamente no tengo que hacer? Y ujú, esa tal vez ahí por ahí les ayuda en ese así sentido. es. Otra cosa, si tú eres paciente, yo sé que va a haber miedo, yo sé que va a haber incertidumbre, que puedes tener muchas preguntas, pero no te aísles de lo maravilloso de tener vida, de que a pesar de que esté el padecimiento, tú puedes tener muchas oportunidades en esta vida, tú puedes seguir creciendo como persona, tú puedes seguir disfrutando de tu familia, de tus amigos, si estás en el colegio, en la universidad, si ya eres adulto eh, y ya estás trabajando, tú puedes seguir disfrutando de la vida, entonces no te aísles de eso, disfruta a tu familia, disfruta a tu familia y sigue aprendiendo sobre tu padecimiento también, porque si bien ellos están ahí y le consultan al doctor, y el consultar todas las preguntas que tú tengas y poder estar tranquilo, informarte con páginas verídicas y poder estar 100% informado de todo lo que tú tengas que hacer, de lo que tengas que evitar o de ciertos cambios que haya que hacer. Yo diría, caminen, caminen el trayecto, salgan de las falsas creencias que no los quitan, que no les suman. Cuídense, cuídense porque los hijos que están atravesando algún dolor, algún padecimiento, alguna condición, requieren padres fortalecidos, cuidados, que se cuiden también. Vayan a su proceso terapéutico, tanto quien está afrontando la enfermedad como tal, eh, la situación, la condición, cualquiera que sea el caso, tanto esa persona como quien lo acompaña, como quien es el cuidador. Tenemos que tener eso allí, dependiendo, observen la edad de sus hijos. eh, a veces hay edades en las que edades y condiciones en las que ellos no pueden tomar decisiones ni deben hacerlo. Es una decisión de los padres. Decidan sin miedo, decidan por amor. No esperen que el hijo o todos los hijos comprendan todo lo que ustedes van a decidir. Nosotros somos los adultos, estamos a cargo. No dejen de fungir, de vivir, de ejercer de papá, de ejercer de mamá. No importa qué, háganlo. Y quisiera terminar esta entrevista diciendo que, aunque agradecemos mucho y sin duda Dios nos ayudó en este proceso, eh, el mérito es primero, en todo lo bueno que nos ha pasado,
La gloria y la gratitud es para Dios y el mérito es de Paula. Es ella quien ha vivido y afrontado la epilepsia como lo ha hecho desde que es niña. Es ella la que ha transitado ese camino. Yo nunca he convulsionado. Entonces no me puedo llevar. Sé que en definitiva, tanto mi esposo como yo, como sus hermanas, como los abuelos, como los amigos, hemos contribuido, pero quien libra la batalla es ella. Así que a ella le corresponde también la victoria. Así es. Muchas gracias. Gracias nuevamente por todo lo que nos llevamos el día de hoy. Gracias por venir desde la entrega a entregarnos esta historia poderosa e inspiradora. Me gustaría saber si dónde las podemos encontrar, si quieren que las contacten en alguna red social. Ustedes tienen un centro donde hay varios especialistas, ¿no? De la salud mental. Así es, así es. Bueno, nosotros fundamos junto a mi esposo y ahora Paula trabaja ahí. Es CALE, Centro de Atención Logoterapéutica y Existencial en Guatemala, y pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, @CaleGuate, y también a través de un número de WhatsApp, que si están fuera del país sería más 502 48 33 80 90. Lo repito, más 502 48 33 80 90. Tenemos hoy por hoy un equipo de 7 terapeutas con diferentes especialidades. Por supuesto que nuestra plataforma central es la logoterapia y atendemos desde niños hasta adultos mayores, pareja, familias e incluso comunidad sorda, porque tenemos terapeuta Ok. que habla lengua de señas, así que ahí estamos. Si podemos servirles de alguna forma, va a ser un honor acompañarles en sus procesos. Pueden comunicarse con nosotros y seguirnos en redes sociales también, @Caleguate. También no sé si quieres dar tus redes sociales. Sí, yo estoy en Instagram como @AlonsoPaula. Y @Maya Alonso, ahí nos podemos estar comunicando con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.